El sol caía sin piedad sobre el asfalto de aquel barrio tranquilo, donde nunca pasaba nada fuera de lo común. Era un martes como cualquier otro para todos, excepto para Miguel Suárez, quien acababa de recibir la noticia de su ascenso. Después de 10 años de trabajo incansable, finalmente había conseguido el puesto de comandante en la comisaría central. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras guardaba la carta oficial en el bolsillo interior de su chaqueta. Decidió caminar hasta su casa para disfrutar del momento, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. A pocas calles de distancia, 3 oficiales de policía realizaban su patrulla habitual. Carlos, el más veterano, llevaba 15 años en el cuerpo y había desarrollado una reputación por sus métodos poco ortodoxos. Lo acompañaban Alberto y Rodrigo, 2 jóvenes oficiales que habían aprendido a seguir sus pasos sin cuestionar. Aquella tarde, los 3 se encontraban aburridos, buscando alguna forma de entretenimiento para hacer más llevadero el turno. «Miren quién viene por ahí», susurró Carlos, señalando discretamente a un hombre de piel oscura que caminaba por la acera opuesta. «Parece que está fuera de lugar en este barrio. ¿No creen?» Miguel, ajeno a las miradas que recibía, seguía caminando absorto en sus pensamientos. Llevaba puesto un traje informal, sin ninguna identificación visible que lo relacionara con la policía. Para los 3 oficiales, era simplemente un desconocido, alguien a quien podían convertir en el blanco de sus bromas pesadas. «¿Y si le hacemos una pequeña broma?», sugirió Carlos con una sonrisa maliciosa. «Podríamos alegrarnos un poco el día». Lo que comenzó como una simple detención para pedir identificación rápidamente se convirtió en algo más oscuro. Sin motivo aparente, acorralaron a Miguel contra la pared, ignorando sus preguntas sobre el motivo de la detención. A pesar de su comportamiento tranquilo y cooperativo, los oficiales decidieron llevarlo a un callejón cercano, lejos de miradas indiscretas. «Saben que sería divertido», propuso Alberto, contagiado por la actitud de Carlos. «Podríamos dejarlo atado a ese poste durante un rato. Una pequeña lección para que recuerde respetar a la autoridad». Entre risas, procedieron a esposar a Miguel al poste de un viejo letrero, confiscaron su teléfono y se alejaron prometiendo volver en una hora. Lo dejaron allí, humillado e impotente, mientras ellos regresaban a la patrulla. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel hombre a que habían decidido humillar no era un simple transeúnte. Miguel Suárez era quien tomaría posesión como su nuevo comandante la mañana siguiente. El mismo hombre que tendría en sus manos el futuro profesional de cada uno de ellos. En el callejón, Miguel respiraba profundamente, intentando controlar la rabia y la impotencia que sentía. No era la primera vez que enfrentaba discriminación, pero nunca esperó recibirla de quienes serían sus subordinados. Mientras permanecía atado, comenzó a recordar situaciones similares a lo largo de su carrera, momentos en los que había tenido que trabajar el doble para demostrar su valía en un sistema que a menudo lo juzgaba primero por su apariencia. Después de 40 minutos, una mujer que pasaba cerca escuchó sus llamadas y se acercó temerosa. Al ver la situación, no dudó en ayudarlo. «¿Quién le hizo esto?», preguntó indignada mientras buscaba la forma de liberarlo. «3 oficiales de policía», respondió Miguel con calma. «Y no se preocupe, estoy bien. De hecho, creo que esto ha sido revelador». La mujer logró desatarlo utilizando un clip que llevaba en su bolso. Miguel le agradeció y rechazó su oferta de llamar a la policía o presentar una denuncia. Tenía otros planes. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Revisaba una y otra vez lo sucedido, planificando cuidadosamente su próximo movimiento. No se trataba de venganza, se decía a sí mismo, sino de justicia, de crear un cambio real en la institución que tanto amaba. A la mañana siguiente, se vistió con su uniforme de gala, colocó sus insignias de comandante y se dirigió a la comisaría. Su rostro no reflejaba el torbellino de emociones que sentía por dentro. Su expresión era serena, profesional, mientras entraba por la puerta principal, saludando cordialmente a cada oficial que encontraba en su camino, y entonces los vio. Los 3 oficiales conversaban animadamente en un rincón, probablemente compartiendo anécdotas sobre su divertida tarde del día anterior. Ninguno de ellos se había molestado en asistir a la reunión informativa sobre el cambio de mando. Ninguno sabía que su nuevo jefe estaba a punto de hacer su entrada. El silencio cayó sobre la sala cuando Miguel se detuvo frente a ellos. Los rostros de los 3 oficiales palidecieron instantáneamente al reconocerlo. La sonrisa de Carlos se congeló, transformándose lentamente en una expresión de puro terror. «Buenos días, oficiales», dijo Miguel con voz calmada. «Creo que tenemos mucho de qué hablar».
Los tres oficiales permanecieron inmóviles, incapaces de articular palabra alguna mientras Miguel los observaba con calma inquebrantable. El resto del personal de la comisaría, ajeno a lo sucedido el día anterior, seguía con sus actividades habituales, creando un extraño contraste con la tensión que envolvía aquel rincón. «Comandante, nosotros», comenzó Alberto, siendo el primero en recuperar el habla, pero Miguel levantó ligeramente la mano, interrumpiéndolo. «En mi oficina, ahora», ordenó con voz baja pero firme. No elevó el tono, no necesitaba hacerlo. La autoridad natural que emanaba de él resultaba más intimidante que cualquier grito. Mientras caminaban por el pasillo hacia la oficina, los murmullos llenaban la sala. Algunos oficiales miraban con curiosidad, preguntándose qué habrían hecho aquellos tres para merecer una reprimenda del nuevo comandante en su primer día. El camino se hizo eterno para Carlos, quien recordaba con vergüenza cada palabra, cada risa despectiva del día anterior. Una vez dentro, Miguel cerró la puerta sin prisa y se dirigió a su escritorio. Se sentó y contempló por unos segundos la fotografía familiar que acababa de colocar. Él junto a su esposa Elena y sus dos hijos, David y Lucía, de 12 y 9 años. Una familia que había soportado junto a él todos los obstáculos de su carrera. «¿Saben por qué decidí unirme a la policía?», preguntó finalmente, rompiendo el pesado silencio. No esperaba respuesta. «Mi padre fue víctima de brutalidad policial cuando yo tenía apenas 8 años. Lo detuvieron sin motivo mientras regresaba del trabajo. Lo humillaron frente a mí». Los tres oficiales bajaron la mirada, incapaces de sostener el contacto visual. «Ese día prometí que cambiaría las cosas desde dentro, que trabajaría para que ningún niño tuviera que ver lo que yo vi», continuó Miguel. «He dedicado 20 años de mi vida a esta institución, enfrentando prejuicios, comentarios, miradas, todo para demostrar que el sistema puede ser mejor». Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía el parque donde, irónicamente, solía jugar con sus hijos. El mismo parque por el que pasaba cuando fue detenido. «Lo que ustedes hicieron ayer no fue una broma. No fue un incidente aislado. Fue el reflejo de un problema sistemático que persiste en nuestras filas», dijo volviéndose hacia ellos. «Un problema que estoy aquí para solucionar». Carlos finalmente se atrevió a hablar, su voz notablemente afectada. «Comandante, le pido disculpas. No hay excusa para nuestro comportamiento. Entenderé si decide reportarnos o solicitar nuestra suspensión». Miguel lo miró fijamente. Podía ver el miedo en sus ojos, pero ¿era miedo a perder su trabajo o verdadero arrepentimiento? Era difícil saberlo. «La suspensión sería lo más fácil, ¿verdad? Para ustedes y para mí. Un castigo rápido y todos seguiríamos adelante», respondió Miguel. «Pero eso no resolvería nada. El próximo comandante podría ser menos comprensivo». Se acercó a su escritorio y extrajo 3 carpetas. Las abrió revelando los expedientes completos de cada uno. Carlos, con 15 años de servicio y 6 quejas por uso excesivo de fuerza, todas desestimadas. Alberto y Rodrigo, más jóvenes pero ya con 2 reportes por conducta inapropiada. «No son los primeros incidentes», señaló Miguel hojeando los documentos. «Pero quiero que sean los últimos». En lugar de anunciar un castigo, Miguel les explicó su nuevo plan. A partir de ese día, los 3 serían asignados a un programa especial. Trabajarían en los barrios más diversos de la ciudad, bajo la supervisión directa del sargento Ortiz, un veterano conocido por su integridad y compromiso con la comunidad. Además, deberían asistir a talleres semanales sobre prejuicios inconscientes y relaciones comunitarias. «No busco venganza», aclaró Miguel. «Busco cambio. Y ustedes serán parte de ese cambio, voluntariamente o no». La propuesta cayó como un balde de agua fría. No era el castigo que esperaban. Era algo peor. Una oportunidad para confrontar sus propios prejuicios, para enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. «¿Y si nos negamos?», preguntó Rodrigo, visiblemente incómodo. «Entonces presentaré cargos formales por abuso de autoridad, detención ilegal y conducta impropia. Con mi testimonio y las cámaras de seguridad del callejón que, casualmente, funcionan perfectamente», respondió Miguel con una leve sonrisa. «La elección es suya». Los 3 intercambiaron miradas, conscientes de que no tenían alternativa real. La oferta de Miguel era, a pesar de todo, una oportunidad para redimirse. Mientras discutían los detalles del programa, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso.
Una mujer de unos 40 años entró con paso decidido, deteniéndose en seco al ver la reunión en curso. Disculpa la interrupción, Miguel, no sabía que estabas ocupado, dijo ella. No hay problema, Laura, respondió él. Oficiales, les presento a la capitana Laura Vega, mi superior directa y quien aprobó mi plan para ustedes. La mujer los miró con severidad. Así que estos son los tres, comentó. Interesante. Lo que ninguno de los oficiales sabía era que Laura había sido compañera de Miguel durante sus primeros años en la academia. Ella había presenciado de primera mano la discriminación que él había enfrentado y ahora, como capitana, compartía su visión de reforma. Les recomiendo que aprovechen esta oportunidad, añadió Laura. No todos tienen la suerte de ser juzgados con tanta misericordia. Cuando los tres oficiales salieron de la oficina, el peso de lo sucedido comenzaba a hundirse en sus conciencias. No solo habían humillado a un hombre inocente, sino que habían atacado a alguien que ahora controlaba sus carreras y que, sorprendentemente, les estaba ofreciendo una segunda oportunidad que no merecían. En el pasillo, Carlos se detuvo y miró a sus compañeros. ¿Cómo vamos a enfrentar esto?, preguntó, más para sí mismo que para ellos. Mientras tanto, dentro de la oficina, Miguel observaba por la ventana, preguntándose si había tomado la decisión correcta. ¿Sería posible cambiar años de prejuicios arraigados? ¿O estaba cometiendo un error al darles una segunda oportunidad? 3 meses habían pasado desde aquel primer encuentro en la oficina de Miguel. El programa especial estaba en pleno funcionamiento, y sus efectos comenzaban a notarse, aunque no de la manera que todos esperaban. Carlos, el más veterano de los tres, parecía ser quien más resistencia ofrecía al cambio. Cada mañana llegaba al barrio Progreso con el ceño fruncido, cumpliendo sus obligaciones con eficiencia mecánica pero sin el compromiso que Miguel esperaba ver. En los talleres semanales sobre prejuicios inconscientes, permanecía callado, limitándose a sentir ocasionalmente, como si estuviera esperando que el tiempo pasara para volver a su rutina anterior. Para Rodrigo, la experiencia había sido diferente. El joven oficial había establecido una conexión inesperada con los habitantes del barrio, especialmente con don Felipe, un anciano que dirigía el centro comunitario local. Sus conversaciones diarias habían abierto una ventana hacia una realidad que Rodrigo nunca había considerado, la de las personas que vivían con el constante temor a la autoridad que debería protegerlos. Alberto, por su parte, fluctuaba entre ambos extremos. Algunos días parecía genuinamente interesado en el programa, haciendo preguntas relevantes durante los talleres y estableciendo contacto con los vecinos. Otros días, la influencia de Carlos parecía arrastrarlo de vuelta a sus viejos hábitos, a esa complicidad silenciosa que tanto daño había causado. Una tarde particularmente calurosa, el sargento Ortiz reunió a los tres oficiales después de su patrulla habitual. Su rostro reflejaba una seriedad inusual. El comandante Suárez vendrá mañana para una evaluación personal de su progreso, anunció. Será su primera visita oficial al barrio desde que comenzó el programa. La noticia cayó como una bomba entre los oficiales. Habían pasado 3 meses bajo la supervisión de Ortiz, pero Miguel había mantenido su distancia, recibiendo informes pero sin interferir directamente. Esta visita solo podía significar una cosa: el momento de la verdad se acercaba. ¿Crees que ya tomó una decisión sobre nosotros?, preguntó Alberto a Carlos mientras regresaban a la comisaría. Carlos se encogió de hombros con aparente indiferencia, pero la tensión en su mandíbula delataba su preocupación. Lo que sea que decida, lo enfrentaremos. No es como si tuviéramos alternativa. Lo que ninguno de ellos sabía era que Miguel había estado más presente de lo que imaginaban. Vestido de civil, había visitado el Progreso varias veces, observando desde lejos, hablando con los vecinos, recopilando impresiones que iban más allá de los informes oficiales. Conocía cada detalle de su progreso, cada interacción positiva y cada oportunidad perdida. Esa misma noche, en su casa, Miguel repasaba por enésima vez los expedientes actualizados de los 3 oficiales. Elena, su esposa, se sentó a su lado con una taza de té. ¿Sigues preocupado por la visita de mañana?, preguntó ella, conociendo ya la respuesta. No es solo la visita, respondió Miguel sin apartar la vista de los documentos. Es lo que viene después, la decisión que debo tomar. Elena tomó su mano, obligándolo a mirarla. Has hecho todo lo posible para darles una oportunidad de cambiar. El resto depende de ellos, no de ti. Miguel asintió, aunque la duda seguía grabada en su rostro. Desde aquel incidente, no había podido evitar cuestionarse si su enfoque era correcto. ¿Estaba siendo demasiado blando al ofrecerles redención?
o demasiado duro al someterlos a un escrutinio constante. La línea entre justicia y venganza a veces parecía borrosa. Incluso para él, la mañana siguiente amaneció cargada de tensión. Miguel llegó al barrio Progreso vistiendo su uniforme completo, una rareza para él, que solía preferir un atuendo más casual cuando no estaba en la comisaría central. El mensaje era claro. Esta no era una visita informal. Los tres oficiales lo esperaban junto a Sargento Ortiz en la pequeña oficina policial del barrio. A través de la ventana, Miguel pudo ver a un grupo de vecinos reunidos en la plaza, observando con curiosidad. Entre ellos reconoció a don Felipe, quien había sido una fuente valiosa de información durante estos meses. «Buenos días», saludó Miguel al entrar, estudiando detenidamente los rostros de los tres hombres que, 3 meses atrás, lo habían humillado sin saber quién era. «Espero que estén listos para nuestra jornada». Ante la confusión evidente en sus rostros, Miguel aclaró: «Hoy no vengo solo a evaluar informes. Voy a patrullar con ustedes. Quiero ver con mis propios ojos cómo interactúan con la comunidad». La propuesta provocó diferentes reacciones. Rodrigo pareció genuinamente entusiasmado, mientras que Alberto intercambió una mirada nerviosa con Carlos, quien mantenía su expresión impenetrable. La patrulla comenzó sin incidentes. Miguel caminaba ligeramente rezagado, observando cómo los oficiales saludaban a los vecinos, algunos con naturalidad, otros con evidente incomodidad. Don Felipe se acercó para saludar, estrechando la mano de Rodrigo con familiaridad y asintiendo cortésmente hacia los demás. «Es un placer conocerlo finalmente, comandante», dijo el anciano, dirigiéndose a Miguel. «He oído mucho sobre usted». «Lo mismo digo, don Felipe», respondió Miguel con una sonrisa que sorprendió a los oficiales. «Sus informes sobre el progreso de nuestros oficiales han sido muy útiles». La revelación de que el anciano había estado reportando directamente a Miguel cayó como un balde de agua fría sobre Carlos, quien no pudo evitar una mueca de disgusto. Alberto, notando la reacción de su mentor, parecía dividida entre la lealtad a Carlos y el respeto creciente que sentía hacia el trabajo comunitario que habían estado realizando. La tensión aumentó cuando, cerca del mediodía, recibieron una llamada de emergencia. Un altercado en una tienda local requería intervención policial inmediata. Miguel dio un paso atrás. «Ustedes manejarán esto», ordenó. «Yo observaré». Al llegar al lugar, encontraron una situación familiar para cualquier policía. Un joven de origen inmigrante discutía acaloradamente con el dueño de la tienda, quien lo acusaba de robo. El joven, visiblemente alterado, negaba todo con vehemencia. «Ese chico es Antonio, sobrino de la señora Ramírez», murmuró Rodrigo. «Trabaja medio tiempo en el taller mecánico». La forma en que los tres oficiales manejaran esta situación determinaría su evaluación final. Actuarían según sus viejos prejuicios o aplicarían lo aprendido durante estos meses. Miguel observaba atentamente, consciente de que este momento podría definir no solo el futuro de los oficiales, sino también su propio legado como comandante. Carlos dio un paso al frente, tomando control de la situación como siempre lo había hecho. Su postura rígida y su mano descansando casualmente cerca de su arma reglamentaria delataban sus viejos hábitos. Pero antes de que pudiera hablar, algo inesperado sucedió. «Permíteme, Carlos», intervino Alberto, adelantándose a su mentor por primera vez. Se acercó al joven con calma, manteniendo una distancia respetuosa. «Antonio, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar qué está sucediendo aquí?» La elección de palabras, el tono, la postura corporal, todo indicaba un enfoque completamente diferente a que habrían empleado meses atrás. Miguel notó cómo Carlos apretaba los puños, claramente incómodo con la situación, mientras Rodrigo se posicionaba estratégicamente para hablar con el dueño de la tienda. Lo que parecía un simple procedimiento policial se había convertido en el momento decisivo que Miguel había estado esperando. La tensión era palpable mientras observaba a Carlos, quien parecía estar librando una batalla interna entre sus viejos instintos y la necesidad de adaptarse, y entonces, cuando la situación parecía encaminarse hacia una resolución pacífica, un grito desde el exterior de la tienda captó su atención. Una mujer señalaba desesperadamente hacia el otro lado de la calle, donde un incidente mucho más grave estaba ocurriendo. La verdadera prueba apenas comenzaba, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaban a punto de enfrentar. Todos corrieron hacia la calle, atraídos por los gritos que aumentaban en intensidad. Al otro lado, frente al pequeño banco del barrio, 2 hombres encapuchados forcejeaban con un guardia de seguridad. Uno de ellos empuñaba lo que parecía ser un arma.
La situación había escalado de un simple altercado en una tienda a un posible atraco en cuestión de segundos. Central. Tenemos un 10-90 en progreso en la sucursal de Banco Nacional en el Progreso, informó Rodrigo por radio mientras corría junto a sus compañeros. Solicitamos refuerzos inmediatos. Miguel evaluó la situación con la rapidez que sus años de experiencia le habían otorgado. Carlos, Alberto, perímetro. Rodrigo, evacúa a los civiles. Yo intentaré negociar. Pero Carlos, en un movimiento inesperado, se adelantó hacia los asaltantes con su arma desenfundada. Policía, suelten el arma y al guardia. Ahora. Todo ocurrió demasiado rápido. El asaltante armado giró bruscamente, apuntando hacia Carlos. Miguel vio la escena desarrollarse como en cámara lenta. Carlos expuesto, Alberto corriendo para cubrirlo, Rodrigo intentando alejar a los civiles que se habían quedado paralizados observando. En ese momento crucial, Miguel tuvo que tomar una decisión instantánea que podría costar vidas. Se lanzó hacia adelante, embistiendo a Carlos y derribándolo justo cuando sonó un disparo. La bala pasó rozando donde Carlos había estado un segundo antes. Ambos cayeron al suelo mientras Alberto y Rodrigo buscaban cobertura, manteniendo sus armas apuntadas hacia los asaltantes. ¡Maldita sea! ¡Carlos!, gritó Miguel, la adrenalina ahogando momentáneamente su compostura habitual. Sigue el protocolo. Lo que nadie esperaba era que entre la multitud que se dispersaba apareciera un rostro familiar. Laura Vega, la capitana, vestida de civil. No estaba allí por coincidencia. Al igual que Miguel, había estado evaluando discretamente el progreso de los oficiales durante semanas. Y ahora, sin previo aviso, se encontraba en medio de una situación de rehenes. Los asaltantes, al ver que estaban rodeados por la policía, arrastraron al guardia de seguridad hacia el interior del banco. «¡Atrás o lo matamos!», gritó uno de ellos. «Y sabemos que hay más personas dentro». La situación había pasado de ser una evaluación controlada a un escenario de crisis real. Miguel se levantó lentamente, ayudando a Carlos a incorporarse. Sus miradas se cruzaron por un instante, y por primera vez Miguel vio algo diferente en los ojos del veterano oficial. No era arrogancia ni desprecio, sino una mezcla de vergüenza y reconocimiento. «Acaban de poner en riesgo la vida de todos por tu impulsividad», le dijo Miguel en voz baja. «Esto es exactamente por lo que estás en este programa». Los refuerzos comenzaron a llegar, estableciendo un perímetro más amplio alrededor del banco. Entre ellos, el sargento Ortiz, quien rápidamente se puso al mando de la contención mientras Miguel evaluaba la situación cada vez más compleja, pero cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, Laura se acercó discretamente a Miguel. «Hay algo que debes saber», susurró con urgencia. «Mi sobrina Patricia está haciendo prácticas en ese banco. Está adentro». El rostro de Miguel palideció. Laura no solo era su superior y aliada, sino una amiga de años. Conocía a Patricia. Había asistido a su graduación universitaria apenas unos meses atrás. La situación acababa de volverse personal para ambos. «No podemos esperar al equipo de negociación», continuó Laura, manteniendo una calma profesional que contrastaba con el miedo en sus ojos. «Para cuando lleguen...». «Lo sé», respondió Miguel, pensando rápidamente. «Pero tampoco podemos entrar a la fuerza». Fue entonces cuando Carlos se acercó a ellos, seguido por Alberto y Rodrigo. Su postura había cambiado. Ya no era el oficial arrogante que actuaba impulsivamente, sino un profesional que reconocía su error. «Comandante, capitana», dijo con voz firme, «conozco a estos asaltantes». La revelación cayó como una bomba entre ellos. Laura entrecerró los ojos con sospecha. «¿Qué quieres decir con que los conoces?», preguntó Miguel, controlando cuidadosamente su tono. «El más alto es Ramón Vargas», explicó Carlos, señalando discretamente hacia el banco. «Lo detuve 3 veces antes de venir a este distrito. Pequeños robos, nada violento hasta ahora. El otro es su hermano menor, Esteban, que acaba de salir de prisión». Miguel procesó la información rápidamente. «¿Y qué propones?». «Déjeme hablar con él», respondió Carlos con una seguridad que sorprendió a todos. «Establecí cierta relación con Ramón en sus detenciones anteriores. Confía en mí, o al menos, no me odia tanto como a otros oficiales». La propuesta era arriesgada, especialmente viniendo de un oficial que minutos antes había actuado impulsivamente. Pero Miguel sabía que cada minuto que pasaba aumentaba el peligro para los rehenes, incluida la sobrina de Laura. «Carlos»,
dijo Miguel, mirándolo directamente a los ojos. ¿Esto es un intento de redemption o realmente crees que puedes resolverlo? Ambas cosas, comandante, respondió Carlos sin vacilar. Estos meses en el Progreso me han enseñado que hay otras formas de hacer nuestro trabajo. Déjeme demostrarlo. Mientras discutían los detalles del acercamiento, Rodrigo notó algo inusual a través de una de las ventanas del banco. Mediante señas discretas, una joven empleada estaba intentando comunicar algo. Usaba el lenguaje de señas básico que habían aprendido durante sus talleres comunitarios con don Felipe, quien había insistido en su importancia para comunicarse con los residentes sordos del barrio. Comandante, interrumpió Rodrigo, Patricia está intentando decirnos algo. Laura se volvió bruscamente hacia la ventana, reconociendo a su sobrina. Está indicando el número de rehenes. Tradujo, recordando las lecciones que Patricia le había enseñado. 5, más el guardia. Y... Su voz se tensó. Uno de los asaltantes está herido. Esta nueva información cambiaba completamente el panorama. Un asaltante herido significaba mayor inestabilidad, mayor desesperación, pero también podría significar una oportunidad para negociar. Tenemos que actuar ahora, decidió Miguel. Miró a los 3 oficiales que habían pasado de ser sus subordinados problemáticos a ser posiblemente la única esperanza para resolver la crisis sin derramamiento de sangre. Carlos, intentarás establecer comunicación. Alberto, coordina con el equipo táctico para posiciones de contingencia. Rodrigo, mantén el contacto visual con Patricia. Necesitamos toda la información que pueda proporcionarnos. Mientras Carlos se preparaba para el acercamiento inicial, Miguel lo detuvo por el brazo. Recuerda todo lo que has aprendido estos meses. No estás lidiando con criminales, estás lidiando con personas en una situación desesperada. La empatía puede salvarnos a todos hoy. Carlos asintió, sorprendido por las palabras del hombre al que había humillado meses atrás. Por primera vez, veía al comandante no como una figura autoritaria impuesta sobre él, sino como un líder cuya experiencia y enfoque podían marcar la diferencia. Mientras Carlos avanzaba lentamente hacia la entrada del banco con las manos visibles, Miguel intercambió una mirada con Laura. Ambos sabían que estaban a punto de descubrir si su experimento de rehabilitación había sido un éxito o un fracaso catastrófico. Y con la vida de Patricia y otros inocentes en juego, el margen de error era inexistente. Ramón, llamó Carlos con voz clara y firme. Soy el oficial Mendoza. Nos conocemos. Quiero hablar. Desde el interior, una voz tensa respondió. Mendoza, ¿qué haces aquí? Estoy asignado a este distrito ahora, respondió Carlos, manteniendo una distancia prudente, y quiero ayudarte a salir de esta situación. Hubo un momento de silencio tenso, durante el cual todos contuvieron la respiración. Finalmente, la puerta del banco se entreabrió levemente. Mi hermano está sangrando, dijo la voz desde el interior. Necesitamos un médico y una salida. Carlos miró hacia Miguel, quien asintió lentamente. El primer contacto estaba establecido, pero lo más difícil apenas comenzaba. La verdadera prueba para Carlos, Alberto y Rodrigo no era simplemente resolver esta crisis, sino hacerlo demostrando que habían dejado atrás los prejuicios y métodos abusivos que los habían llevado a este programa en primer lugar. Y mientras la tensión aumentaba en aquel pequeño banco de barrio, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿había hecho lo correcto al darles esta oportunidad? En las próximas horas, obtendría su respuesta de la manera más dramática posible. Las negociaciones se extendieron por más de 2 horas. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la calle acordonada, mientras Carlos mantenía el diálogo con Ramón. Desde su posición, Miguel podía ver la tensión en los hombros de su oficial, pero también una determinación que nunca había notado antes. Ramón, entiendo que estás preocupado por tu hermano, dijo Carlos con voz calmada pero firme. Te estoy ofreciendo un médico para Esteban y garantías de que ambos recibirán un trato justo. Pero necesito un gesto de buena voluntad. Libera al menos a 2 rehenes. Hubo un largo silencio. Miguel intercambió miradas con Laura, cuya preocupación por su sobrina era visible a pesar de su entrenamiento profesional. Alberto y Rodrigo mantenían sus posiciones, atentos a cualquier cambio en la situación. 2 rehenes, respondió finalmente Ramón, pero quiero ver al médico acercarse primero. Y sin trucos, Mendoza. Te recuerdo de antes. Carlos miró hacia Miguel, quien asintió y se acercó al médico del equipo táctico.
Después de darle instrucciones precisas, el médico comenzó a avanzar lentamente hacia la entrada del banco, con un maletín claramente visible en su mano. El médico está en camino, confirmó Carlos. Ahora, libera a los rehenes como acordamos. La puerta se abrió ligeramente y dos mujeres mayores salieron temblorosas, siendo rápidamente escoltadas por Rodrigo hacia la zona segura. Patricia seguía dentro, junto con otros 3 rehenes. El médico entró al banco mientras todos contenían la respiración. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la voz de Ramón volvió a escucharse. Mi hermano necesita un hospital. Mendoza. Está perdiendo mucha sangre. Lo sé, respondió Carlos. Y te doy mi palabra de que recibirá atención. Pero necesito que liberes a los demás rehenes primero. Otro silencio tenso. Miguel podía ver que Carlos estaba aplicando todo lo aprendido durante estos meses. Paciencia, empatía, comunicación clara. Era un enfoque radicalmente diferente al que habría utilizado antes. 2 más, cedió finalmente Ramón. Pero la chica y el guardia se quedan hasta que tengamos garantías. Miguel y Laura intercambiaron miradas de preocupación. Patricia sería uno de los últimos rehenes en salir, lo que aumentaba el riesgo. 2 hombres salieron esta vez, siendo recibidos por Alberto, quien los guió hacia los paramédicos. Solo quedaban Patricia y el guardia de seguridad dentro del banco. Ramón, continuó Carlos, el equipo táctico está en posición. En cualquier momento podrían decidir entrar por la fuerza, y sabes que eso no terminaría bien para nadie, especialmente para Esteban en su condición. ¿Y qué propones?, preguntó Ramón, su voz revelando agotamiento y desesperación. Libera a los últimos rehenes y entrégate pacíficamente. Te garantizo que testificaré sobre tu cooperación y que tu hermano recibirá la atención médica que necesita. ¿Por qué debería confiar en ti, Mendoza? La última vez que me detuviste me trataste como basura. Carlos respiró profundamente antes de responder. Miguel percibió que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. ¿Por qué he cambiado, Ramón? Estos últimos meses me han enseñado mucho sobre mis propios prejuicios y errores, sobre cómo he tratado a personas como tú. Carlos hizo una pausa. Te pido disculpas por cómo te traté antes, y te doy mi palabra de que esta vez será diferente. Un silencio sepulcral siguió a estas palabras. Nadie esperaba una disculpa pública de Carlos, el oficial conocido por su dureza y arrogancia. Miguel sintió una mezcla de sorpresa y orgullo al ver que sus esfuerzos no habían sido en vano. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta del banco se abrió completamente. Patricia y el guardia salieron apresuradamente. Laura contuvo un sollozo de alivio mientras su sobrina corría hacia los paramédicos, ilesa pero visiblemente afectada. «Estamos saliendo», anunció Ramón. «Sin armas. Mi hermano necesita ayuda urgente». Carlos mantuvo su posición mientras los 2 hermanos emergían lentamente del banco. Ramón con las manos en alto, Esteban apoyado sobre él, con una herida en el hombro que había empapado su camisa de sangre. De rodillas, lentamente, ordenó Carlos, manteniendo un tono respetuoso pero firme. Ambos hermanos obedecieron. Alberto y Rodrigo se acercaron para esposarlos, tratando a Esteban con especial cuidado debido a su herida. Los paramédicos corrieron inmediatamente hacia para estabilizarlo. «Cumpliste tu palabra, Mendoza», dijo Ramón mientras lo levantaban. «No lo olvidaré». La crisis había terminado sin una sola baja. Los rehenes estaban a salvo, los sospechosos capturados, y todo gracias al enfoque paciente y empático de Carlos, un hombre que meses atrás habría optado por la fuerza bruta sin pensarlo 2 veces. Mientras los equipos comenzaban a desmontar el perímetro, Miguel reunió a los 3 oficiales a un lado. Laura se unió a ellos después de asegurarse que su sobrina estaba bien atendida. «Lo que hicieron hoy», comenzó Miguel, «demuestra que las personas pueden cambiar cuando se les da la oportunidad y las herramientas adecuadas». Carlos, normalmente reservado, habló con una honestidad inusual. «Cuando me asignaron a este programa, lo vi como un castigo. Incluso pensé en renunciar». Hizo una pausa, mirando hacia el banco. «Pero hoy entendí por qué hacemos este trabajo. No se trata de poder o control. Se trata de servir, de proteger. A todos, sin importar quiénes sean». Miguel asintió, conmovido por la transformación. «Por mi parte, consideraré completado su periodo de prueba. La capitana Vega y yo recomendaremos su reincorporación completa al servicio activo, con una mención especial por lo ocurrido hoy».
Los rostros de Alberto y Rodrigo se iluminaron con alivio y orgullo, pero Carlos parecía pensativo. Con todo respeto, comandante, dijo finalmente, me gustaría solicitar permanecer en el Progreso. Creo que puedo hacer más bien aquí que volviendo a mi antigua unidad. La petición sorprendió a todos, especialmente a Miguel. ¿Está seguro?, preguntó. ¿Podría solicitar cualquier asignación después de lo de hoy? Estoy seguro, confirmó Carlos. Don Felipe y los demás vecinos me han enseñado más en 3 meses que lo que aprendí en 15 años de servicio. Les debo esto. Laura sonrió, una expresión rara en su rostro habitualmente serio. Creo que podemos arreglar eso, dijo, mirando a Miguel con complicidad, mientras los paramédicos terminaban de atender a los rehenes y preparaban a Esteban para su traslado al hospital. La multitud que se había formado alrededor del perímetro comenzó a aplaudir. No aplaudían solo el final de una crisis, sino algo más profundo, un símbolo de cambio en la relación entre la policía y su comunidad. Miguel observaba la escena con satisfacción cuando Laura se acercó a él. Tu experimento funcionó mejor de lo que esperábamos, comentó ella. No fue un experimento, respondió Miguel. Fue una apuesta por la capacidad humana de cambiar y crecer. El día siguiente, en la comisaría central, se celebró una pequeña ceremonia para reconocer la labor de los 3 oficiales en la resolución pacífica de la crisis. El alcalde mismo asistió, aprovechando la oportunidad para anunciar una expansión del programa creado por Miguel a todos los distritos de la ciudad. Lo que comenzó como una medida disciplinaria para 3 oficiales, declaró el alcalde ante las cámaras, se ha convertido en un modelo a seguir para toda la fuerza policial. Carlos, Alberto y Rodrigo recibieron sus reconocimientos con humildad, conscientes del largo camino que habían recorrido desde aquel día en que ataron a un hombre inocente a un poste por diversión. Después de la ceremonia, Miguel se encontró a solas con Carlos en el pasillo. Nunca te pregunté, dijo Carlos, ¿por qué no presentaste cargos contra nosotros aquel día? Tenías todo el derecho. Miguel sonrió levemente. Porque vi algo en ti, en todos ustedes, algo que valía la pena salvar. Carlos asintió, procesando las palabras. No sé si hubiese tomado la misma decisión en tu lugar. Esa es precisamente la diferencia. ¿Qué has logrado?, respondió Miguel. El hombre que eras hace 4 meses no lo habría hecho. El hombre que eres ahora, quizás sí. Se despidieron con un apretón de mano sincero, sin rastro de la tensión que había marcado su relación durante tanto tiempo. Esa noche, Miguel regresó a casa más tarde de lo habitual. Elena lo esperaba en la sala, viendo las noticias que relataban los eventos del día. Así que tu plan funcionó, comentó ella mientras se sentaba a su lado. Eso parece, respondió Miguel, aunque hubo momentos en que dudé. Elena tomó su mano con afecto. Siempre creíste en la posibilidad de cambiar el sistema desde dentro. Hoy demostraste que es posible. Miguel asintió, pero algo en su expresión llamó la atención de Elena. ¿Qué ocurre?, preguntó. Deberías estar celebrando. ¿Eso lo que? Miguel dudó. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera sido yo quien cayera en manos de esos oficiales aquel día. Si hubiera sido cualquier otro hombre sin mi posición o autoridad, probablemente nunca habría obtenido justicia. Elena apretó su mano, comprendiendo su dilema. Por eso es tan importante lo que has logrado. No solo cambiaste a 3 oficiales, iniciaste un movimiento que podría transformar toda la institución. Miguel sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era una llamada de la comisaría central. «Comandante Suárez», respondió, frunciendo el ceño ante la urgencia que percibía en la voz al otro lado. «¿Cuándo ocurrió?» «¿Estás seguro?» «Voy para allá». Cuando colgó, su rostro había palidecido. «¿Qué sucede?», preguntó Elena, alarmada. «Ramón Vargas», respondió Miguel, «ha escapado durante su traslado al juzgado y dejó un mensaje para Carlos». El mensaje, escrito en la pared de la camioneta de traslados, era inquietante en su simplicidad. «La próxima vez, yo seré quien enseñe las lecciones, Mendoza». Lo que había comenzado como una historia de redención y cambio, ahora tomaba un giro inesperado. El verdadero desafío para Carlos, Alberto y Rodrigo apenas comenzaba. Y Miguel, el arquitecto de su transformación, se enfrentaba a la posibilidad de que su mayor éxito pudiera convertirse en su más grande preocupación.
Mientras conducía de vuelta a la comisaría en la noche cerrada, una pregunta persistía en su mente. ¿Hasta qué punto podemos realmente cambiar a las personas? ¿Y cómo sabemos que el cambio es permanente? Solo el tiempo lo diría. Y en su profesión, el tiempo era un lujo que rara vez podían permitirse. La noticia de la fuga de Ramón Vargas se extendió rápidamente por toda la comisaría. En la sala de crisis, Miguel observaba el mapa de la ciudad mientras los equipos de búsqueda reportaban sus avances. Carlos permanecía en silencio, con la mirada fija en la fotografía de Ramón proyectada en la pared. «No lo entiendo», dijo finalmente. Parecía sincero cuando aceptó entregarse. Incluso me agradeció por ayudar a su hermano. «Las personas son complejas», respondió Miguel. «A veces actúan por razones que no podemos comprender inmediatamente». Laura entró a la sala con nuevos informes. Esteban Vargas sigue en el hospital bajo custodia. Jura que no sabía nada de los planes de fuga de su hermano. Hizo una pausa. También dice que Ramón lleva meses planeando algo grande. El atraco al banco fue solo una distracción, una forma de conseguir fondos para algo mayor. Alberto y Rodrigo intercambiaron miradas preocupadas. La amenaza dirigida específicamente hacia Carlos añadía una dimensión personal a la situación. «Deberías considerar protección policial», sugirió Miguel a Carlos, «al menos hasta que lo capturemos». Carlos negó con la cabeza. «Con todo respeto, comandante, eso solo complicaría mi trabajo en el Progreso. La comunidad apenas comienza a confiar en nosotros. No puedo aparecer rodeado de escoltas». Miguel admiraba su dedicación, pero la preocupación era evidente en su rostro. «Al menos acepta llevar un localizador de emergencia. Y quiero que Alberto y Rodrigo trabajen contigo en todo momento». Una semana después, la vida en el Progreso había vuelto a una aparente normalidad. El incidente del banco se convertía gradualmente en una anécdota, aunque la presencia policial seguía siendo mayor de lo habitual. Carlos, fiel a su palabra, continuaba su trabajo comunitario con renovado compromiso, ganándose poco a poco el respeto de los vecinos. Una tarde, mientras patrullaba cerca del centro comunitario, Carlos notó a don Felipe sentado solo en un banco del parque. El anciano parecía preocupado, algo inusual en él. «¿Todo bien, don Felipe?», preguntó Carlos. Sentándose a su lado, el anciano suspiró. «Mi nieto no regresó a casa anoche. No es la primera vez, pero con todo lo que está pasando», Carlos sintió una punzada de inquietud. «¿Su nieto? No sabía que tenía familia aquí». «Marco acaba de mudarse conmigo hace un mes. Vino de la capital buscando trabajo», explicó don Felipe. «Es un buen muchacho, pero a veces se junta con gente que no le conviene». La conversación quedó interrumpida por una llamada en la radio de Carlos. Otro banco, en un distrito cercano, había sido atacado con el mismo modus operandi. No había confirmación de la identidad de los asaltantes, pero las sospechas apuntaban a Ramón esa noche, en una reunión extraordinaria. Miguel explicó la nueva situación al equipo. «Creemos que Ramón está formando un grupo. Los testigos hablan de al menos 3 hombres en el atraco de hoy». «¿Cómo es posible que alguien fugado organice todo esto tan rápido?», preguntó Rodrigo. «Porque probablemente lo tenía planeado desde antes», respondió Laura. El mensaje para Carlos no fue impulsivo. Forma parte de algo mayor. Carlos había permanecido inusualmente callado durante toda la reunión. Finalmente habló. «Don Felipe me comentó hoy que su nieto está desaparecido. Un joven recién llegado al barrio». Miguel captó inmediatamente la implicación. «¿Crees que Ramón está reclutando en el Progreso?» «Es posible», respondió Carlos. «Conoce el barrio. Sabe quiénes son vulnerables, quienes necesitan dinero desesperadamente». La teoría cobró fuerza con cada nuevo informe. 2 días después, otro joven desapareció del barrio. Ambos tenían perfiles similares, recién llegados, sin trabajo estable, buscando oportunidades. Miguel veía con preocupación cómo su exitoso programa de reforma policial ahora enfrentaba su mayor prueba. La confianza tan difícilmente ganada en el Progreso comenzaba a erosionarse ante los rumores de que Ramón estaba construyendo su red criminal desde dentro del barrio. «Esto va más allá de una venganza personal contra Carlos», explicó Miguel en una reunión con Laura y el alcalde. «Ramón está intentando desacreditar todo nuestro trabajo, demostrar que nuestros métodos comunitarios son ineficaces frente a la delincuencia organizada». El alcalde, preocupado por las implicaciones políticas, sugirió aumentar drásticamente la presencia policial en el Progreso.
Miguel se opuso firmemente. Eso es exactamente lo que Ramón quiere. Que volvamos a los viejos métodos. Patrullas agresivas, detenciones arbitrarias, desconfianza mutua. Estaríamos destruyendo todo lo que hemos construido. Fue Carlos quien propuso una solución alternativa. En lugar de más policías uniformados, organizó un comité de vigilancia vecinal, liderado por don Felipe y otros residentes respetados. La comunidad se volvió los ojos y oídos de la policía, pero sin perder su autonomía, la estrategia dio frutos más rápido de lo esperado. Gracias a la información proporcionada por los vecinos, localizaron a uno de los jóvenes desaparecidos. Marco, el nieto de don Felipe, había sido contactado por Ramón, pero se había asustado y escapado durante el último atraco. Ahora se escondía, temiendo represalias. Con la ayuda de Marco, pudieron reconstruir el plan completo de Ramón, una serie de robos coordinados que culminarían en un gran golpe al depósito central de la Compañía de Transporte de Valores durante la recaudación mensual de los bancos locales. La noche del operativo, Miguel, Carlos, Alberto y Rodrigo esperaban ocultos en posiciones estratégicas. Gracias a la información privilegiada, habían preparado una trampa perfecta. Cuando Ramón y su grupo improvisado llegaron, se encontraron rodeados sin posibilidad de escape. En el momento del arresto, Ramón miró directamente a Carlos, quien se acercaba con las esposas en la mano. ¿Sabes por qué fallaste, Ramón?, preguntó Carlos tranquilamente. Porque intentaste usar a la comunidad contra nosotros, sin entender que ahora son parte de nosotros, y nosotros de ellos. Meses después, en la ceremonia de graduación de la primera promoción de la nueva Academia de Policía Comunitaria fundada por Miguel, Carlos fue invitado como orador principal. Su discurso, sencillo pero poderoso, resumía el extraordinario viaje que había comenzado con un acto de discriminación y terminado con una transformación completa. Hace un año, cometí el peor error de mi carrera, comenzó, mirando directamente a Miguel entre el público. Traté a un hombre con desprecio por el color de su piel, sin saber que ese hombre tenía el poder no solo de castigarme, sino de cambiarme. La sala guardó un respetuoso silencio mientras Carlos continuaba. Hoy entiendo que nuestra verdadera autoridad no viene del uniforme o la placa, sino del respeto que ganamos en las comunidades que servimos. Y ese respeto solo se consigue cuando vemos a cada persona como lo que es, un ser humano completo, con dignidad y derechos, independientemente de su apariencia o circunstancias. Miguel observaba con orgullo, consciente de que aquella humillante experiencia atado a un poste se había transformado en algo mucho más grande que él mismo, en un movimiento que estaba cambiando la cultura policial en toda la ciudad. La historia de los cuatro, Miguel, Carlos, Alberto y Rodrigo, se convertiría en leyenda dentro del cuerpo policial. Un testimonio de que incluso los prejuicios más arraigados pueden ser superados cuando se da la oportunidad adecuada. Y más importante aún, una prueba de que la justicia verdadera no siempre requiere castigo, sino a veces simplemente una oportunidad de redención.